de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y el mundo. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, desde la ciudad de Lima, ciudad capital. Bien, hermanos, vamos a proseguir esta parte de la segunda clase. En la lección que estamos dando es el propósito de la data de la ley, ¿no? Entonces, Dios había dado para que el hombre se perfeccione, y habíamos visto en la etapa primera con el sacerdocio levítico en el tiempo de Moisés, y luego vemos que cuando nace nuestro Señor Jesucristo hace la ofrenda para pagar el pecado del hombre, y luego de ahí ya viene el sacerdocio de Melquisedec, que no es por descendencia carnal como lo eran los sacerdotes levíticos, sino es por orden de Melquisedec, es con testimonio del Espíritu Santo. Para esta finalidad, el Hijo de Dios, que es luz, ya recibe la orden en una asamblea de los ángeles. El Padre le dice: tienes que ir a la tierra a hacer esta obra, pero ahí hay un convenio en que ese cuerpo de luz tenía que tener carne para que haga el sacrificio, la ofrenda para pagar el pecado del hombre. Vamos a escuchar este primer audio, hermanos, y luego analizamos. Entonces, ya llegó la época de Adán, que tenía que tener ya Adán, y Adán está allá, los dos nacieron. Y llegó ya pues ya la época para que el diablo baje a la tierra. Entonces, ya estaba esto para que se convierta en diablo, porque él no tiene que suceder. Entonces, para eso, el Padre reunió a una asamblea general afuera del reino de los ángeles. Entonces dice ahí, toma la palabra del Padre y dice: tengo en mi reino un hijo, a él le daré el reino del cielo y de la tierra. Entonces ahí donde el índigo aparece que tiene un hijo, y ese hijo se llama Miguel Arcángel. Entonces estamos escuchando hasta esta parte del audio que hay una asamblea en el reino de los cielos, ¿no? Y que ahí recién se da a conocer quién es el Hijo de Dios. Entonces Luzbel le nace a él en el corazón la envidia, ya el odio. Entonces cuando el Padre presenta al Hijo, entonces al mismo tiempo en esa asamblea le da la orden al Hijo de Dios para que pague el pecado de la humanidad, el pecado del hombre. Entonces hay varios ángeles que dicen: no, Señor, yo voy. Sigamos escuchando. Entonces, ahí donde nació a donde se llamaba el diablo. Ajá. Renació de Egipto, Apodio. Porque le dijo: tengo un hijo, ahí yo te daré el reino del cielo y de la tierra. Entonces, ahí la animación de Apodio. Está muy bien, ya se lo decía ya. Entonces te dice: él va a ir a pagar el pecado del hombre a la tierra. Entonces, él es el Espíritu. Está muy bien. Entonces, el Padre, cuando dice el Padre así, entonces los ángeles toman palabra. Pero ¿cómo el Señor va a ir a la tierra a pagar el pecado de los hombres? Para eso nosotros estamos, así como el Espíritu nos palabras de él. Y yo diré: Señor, entonces, no, y a lo poco toma palabra. A mí me dice: no es posible que el Señor vaya a la tierra. Yo iré. No, dice. Aquí te llamaré para que el interventor. Hablando ya. Entonces yo, le dice el Padre: el poder de los ángeles no es suficiente para el Espíritu. No es suficiente para pagar el pecado del hombre.
no es suficiente, es suficiente que tu hijo vaya. Entonces, así vino el Espíritu del Hijo a edificar el templo. Bien, entonces dice, así vino el Espíritu, es decir, el Hijo de Dios, que era luz, que era un espíritu, vino a edificar templo. ¿Dónde edificó templo? En el vientre de María. Comenzaba ese cuerpo a ser templo del Espíritu Santo. Y así viene para cumplir la profecía de la primera venida de Cristo, es decir, del ungido de Dios. Ese cuerpo era ungido del Espíritu Santo. Ahora, lo que dice en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido a abrogar sino cumplir. Es decir, él tenía el mandato del Padre, que ese propósito de dar la ley no se anula, es vigente. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, yo he venido a cumplir. Sigamos escuchando el audio, hermanos. Entonces, ahora por eso dice, por ejemplo, ahora para decir, no hay una, para decir, 5:7. Después bien, hay que pasar Juan 12:49. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Libro de San Juan, capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora, ahí dice que tengo que hablar. He venido a pronosticar, para que tu cumplimiento esté en este tiempo. Ahora, hay que 49, el Salmón 43 también manda a Deuteronomio, ¿cierto? Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18 y 19. Profetas testificaré en medio de tus hermanos, como tú. A muerte que me dijo. Entonces, pondré mis palabras en tu boca, y Dios les hablará todo lo que yo le mandare. Nacerán, y cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare de su nombre, todo lo sientaré. Bien, hemos escuchado, hermanos, como dice en Mateo 5:17, él no viene a abrogar la ley. Como ya sabía que había un plan, ¿no? Y ese plan se debía establecer en sus tiempos, entonces cuando Jesús viene, se instala con el sacerdocio de Melquisedec. De ahí para adelante se instala un nuevo sacerdocio. Y es por eso que le dice a Moisés que profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Como tú, le dice a Moisés. Es decir, el Espíritu Santo le dice a Moisés, como tú. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado anteriormente de que Israel había recibido en su corazón la ley. Entonces, en su debido tiempo tenía que levantar el Espíritu Santo al Hijo del Hombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo muere y dice, yo enviaré otro Consolador. Y ese Consolador es la carne que va a levantar, pero dentro de ese cuerpo el Espíritu Santo va a obrar porque ya tiene la promesa del pacto de Dios que le dio a Moisés y a Israel, que son dos personas, uno que está encargado en libertad al pueblo de Israel de un modo carnal y el otro
es el profeta, el postrer Moisés, que es Israel, que está encargado de libertar de manera espiritual al pueblo de Israel. Es decir, en este sentido ya no abarca el pueblo de Israel una descendencia carnal, ¿no? Que conocemos como una nación, sino a todos los escritos del libro de la vida, que prácticamente se van a reunir de diferentes naciones, pero se van a llamar israelitas espirituales porque son adoptados al escuchar la ley de Dios. Cuando viene aquel profeta, entonces va a venir con el testimonio del Espíritu Santo y va a dar testimonio de que viene enviado de parte de Dios. Eso hemos explicado. Entonces, amados hermanos, Dios envía profeta en estos días. El Hijo de Dios afirmaba que la ley de Dios es la ley de la libertad. Y que esto sea anunciado, y los que no oyeren van a ser residenciados, es decir, descartados o borrados del libro de la vida. Y esto, dice el maestro, mayormente los religiosos que se oponen contra la ley de Dios que dio Moisés, y en estos días que Israel enseña los mandamientos y se oponen igualmente. Entonces, nuestro Señor Jesús ya le hablaba a los fariseos, a los religiosos antiguos, que si no confirman en Jesús, ¿y cómo entonces creen en la ley si la ley habla precisamente del propósito de Dios? Habla del Mesías. Entonces, se pegaban a la letra los fariseos, como hoy en día los religiosos se pegan a la letra, ya, con la diferencia que los antiguos defendían la ley, pero el pegarse a la letra, como en estos tiempos los religiosos se confunden porque se pegan a la letra sin tener el testimonio del Espíritu Santo, rechazan la ley. ¿Y qué pasa con ellos? Se vuelven prevaricadores, ¿no? Aquí en este siguiente audio vamos a seguir escuchando por qué se convierten en prevaricadores. Se oponen, no quieren guardar la ley. El que se opone de guardar la ley se opone contra Dios. Así que todos los que se oponen contra la ley de Dios son los que prevarican. Entonces, parece muy claramente, después de esto, Hebreo 10:28, el que menospreciara la ley de Moisés por el testimonio de los tres testigos, muere sin ninguna misericordia. Entonces todos los religiosos que también desconocen la ley de Dios, la ley de Moisés. Por eso, otro punto, vamos a dar a esto. ¿Por qué predicar prevaricarla? Prevaricarlos porque desconocen la ley de Dios, como dice San Juan, y los que desconocen, como es Hebreos 28, para casarán. San Juan capítulo 5, versos 36 y 37, dice, porque si vosotros conocéis a Moisés, creéis a mí, porque me dices que no es. Quiere decir, si creéis en los testigos de Moisés, o sea, si creéis en las leyes, en los mandamientos que Dios, creéis a mí, porque me dices que no es. Dice Jesús. Ahora también dice, y si a sus hijos no creéis, ¿cómo creéis en mi palabra? Entonces ahí está claramente especifica de que los que desconocen la ley de Moisés, si ustedes no tienen verdad, si es garantía fija en palabra de verdad, si yo tanto uso mi comportamiento, eso ha sido para ayudar a la familia, sacar la lista de los antiguos. Entonces, si ustedes no tienen verdad al desconociendo, entonces ustedes hebreos, los cuales conocerán.
Bien, hermanos, vamos a repasar esto. Dice, se oponen no quieren guardar la ley. Ellos dicen, no, en el tiempo antiguo para ellos es la ley. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Si nuestro Señor Jesucristo mismo dice al joven rico, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que a través de los mandamientos lleguen a la vida eterna. Y entonces, ¿por qué se oponen? Es algo ilógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Son prevaricadores. Y como son prevaricadores, en el libro de Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3, muere irremisiblemente. Quiere decir que ellos desconocen la ley, se oponen ante la ley y como todo religioso, al desconocer la ley, se opone no a la ley de Moisés, se estaba oponiendo a la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, es eterna. Uno no puede desacatar la ley de Dios. Ni Jesús ha desacatado, ni San Pablo, ni ninguno de los apóstoles. ¿Por qué hoy en día nos volvemos prevaricadores desconociendo la ley de Dios? Entonces, prevaricadores, dice el maestro, porque desconocen la ley de Dios. Por tanto fracasarán, dice. En el libro de San Juan 5:46-47 dice, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué es lo que habla todo lo que es, como dice la Torá, los primeros 5 libros? Habla de todo lo que se va a cumplir de la ley de manera simbólica vía ceremonias. O sea, hablaba del tabernáculo, hablaba de la Pascua, hablaba, ¿no?, de las primicias, y todo eso, hermanos, era figura de lo que se iba a cumplir en Cristo. Pero eso, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a cumplir lo que era la figura ceremonial, no quiere decir que ya la ley no va, porque el propósito de la ley que Dios ha dado para el hombre es para que gane la vida eterna, y por la falta de comprensión y por la mente carnal prácticamente desechan la ley y al no entender se convirtieron en prevaricadores. Entonces dice, por no guardar la ley, por desconocer, entonces ellos perecerán, es decir, fracasarán. Ahora, nosotros los israelitas, amados hermanos, no hubiéramos conocido esta ley en el corazón, que es la circuncisión del corazón, si no hubiera venido alguien quien está ordenado para circuncidar en este tiempo el corazón mediante el Espíritu Santo. Entonces, Él nos enseña cómo es la circuncisión, porque eso de la circuncisión carnal ya quedó, era figura de la circuncisión en estos tiempos, que es espiritual. Vamos a escuchar este último audio, hermanos, de esta lección, y luego comenzamos a repasar y analizar. Hebreos 13, Hebreos capítulo 11, verso 28, por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba los primogénitos no los tocase. Por eso dice, por fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey, no teniendo la ira del rey, porque se abstuvo como viendo a
invisible es Dios. Entonces, Moisés, por fe, dejó Egipto. Y luego, por fe, celebró la Pascua por primera vez. Y ahora, en este siglo, ¿quién? En este tiempo lo mismo, en la figura de ellos, por fe, celebró la Pascua y por fe, circuncidó a los israelitas, y conforme la ley. Si él lo diera, no pueden ser circuncidados. Y por fe estamos celebrando la fiesta, pero no cumplen, el único no cumplen. Claro, si no puedo. Él ha venido, ¿quién enseñó esta ley? Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos está todo. Entonces, por eso vino a circuncidar a los gentiles en fe y a enseñar todo y celebrar la fiesta por fe. Y los que creen, los que tienen fe, tienen que cumplir, pero sin embargo, no cumplen hasta ahorita. Son 41 años. Y ahora, todo lo que dice, que estoy hablando ahorita, por eso, para cumplimiento, tiene que venir con el Espíritu Santo. Entonces esta habla, ¿por qué no pueden estar? Porque una historia, uno sabe. ¿Sí? Y eso ya depende de ustedes. Ahora el que viene de Dios cumple para circuncidar por fe en todo lo que ordena la Escritura. Sino que los que recibieron la circuncisión no cumplen. Depende de ustedes. ¿Ah? Por eso estoy hablando, porque no pueden, porque no tienen el Espíritu de Dios. Eso estoy dando en ese estudio. Pregúntenme, estudien y sigue, pregúntenme. Ahí está todo. Bien, amados hermanos, vamos a analizar, escuchando el audio. Nos dice en el libro de Hebreos 11, 28, 27, por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no le tocase. Eso fue en el tiempo de Moisés cuando estaban en Egipto, ¿sí? Entonces dice, por fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Invisible es Dios. Moisés por fe dejó Egipto y luego por fe celebró la Pascua por primera vez. Y dice el maestro, ¿y ahora en este siglo quién? El pueblo dice Israel. Un hermano dice el Hijo del Hombre. El maestro dice, en ese tiempo lo mismo, en la figura de ellos, por fe celebró la Pascua y por fe circuncidó a todos los israelitas y conforme a ley. Eso lo dice, ¿no? Como en el tiempo antiguo, fueron circuncidados conforme a ley carnal. Pero en este tiempo, ya, la circuncisión es del corazón, es espiritual. ¿Por qué nosotros somos circuncidados? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Esa es la circuncisión del corazón. Y eso, hermanos, no van a entender los que descienden o los que dicen ser judíos según la carne. Nosotros, como ha aclarado el maestro en varias ocasiones, nosotros somos israelitas por adopción. ¿Y cómo somos adoptados? A través del Espíritu Santo. No necesitamos que en el pueblo judío nos digan, ya nos den un pasaporte, porque somos religiosos, nos adaptamos a ellos, tomamos como que somos parte de ellos. No somos israelitas por adopción. ¿Por qué somos israelitas? Porque hemos sido circuncidados y adoptados mediante el Espíritu Santo. Como en el tiempo antiguo, como dice Romanos 2, 28, 29, eso nos dio a conocer el apóstol Pablo, ¿no?
que así eran circuncidados también en el tiempo cuando se formó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces dice, en los 10 mandamientos está todo. Por eso vino a circuncidar a los gentiles. ¿Quién vino a circuncidar a los gentiles? El Hijo del Hombre, para enseñar luz a los gentiles. ¿Ya? ¿Qué es luz que iba a enseñar a los gentiles? La circuncisión del Espíritu Santo. Y por eso dice, para celebrar la fiesta por fe a los que creen. Y los que tienen fe, tienen que cumplir. ¿Había fe en la tierra? No había fe en la tierra. ¿Qué es la fe? Las cosas que se pueden demostrar sin ver. ¿Qué se puede demostrar sin ver? El testimonio del Espíritu Santo. Ahora, 41 años estoy hablando, dice el maestro. Es decir, si sacamos la cuenta del año 58 más 41, ha estado hablando en el año 1999, un año antes de su partida. Ya. Y nos exhortaba, nos decía, 41 años estoy hablando hasta ahora, por eso no, para cumplimiento, tiene que venir Él con el Espíritu Santo. ¿Quién tenía que venir? El Hijo del Hombre, porque no había fe en la tierra. Y Él trajo la fe es por el oír, y oyendo, ¿qué? La palabra de verdad. Y oyendo la palabra de verdad, según Efesios 1:13, somos sellados con el Espíritu Santo. A eso vino. Es decir, el propósito de Dios en el primer tiempo, con Moisés, se cumple ya la enseñanza de manera según la carne. En este segundo tiempo o etapa, viene el Hijo del Hombre con la orden de Melquisedec, es otro tipo de sacerdocio. Y eso vamos a seguir explicando, hermanos, a medida que avanzamos en las lecciones. Y viene entonces a circuncidar, a enseñarnos la ley para que ese sello nos circuncide con el Espíritu Santo el corazón. ¿No? Entonces, aquí hay una cosa que hay que entender. El maestro dice, ¿por qué no tienen el Espíritu de Dios? En realidad sí tenemos el Espíritu de Dios, pero parece que no tuviésemos. Eso es lo que quiere decir. Teniendo el Espíritu de Dios parece que no tuviesen. ¿No? Entonces dice, eso estoy dando el estudio. Pregunten, estudien. Pregunten párrafo por párrafo. Y esto habla todo. ¿A qué se refiere? A los mandamientos. ¿Qué teníamos que estudiar párrafo por párrafo para saber el propósito de Dios cuando nos da la ley de Dios? Teníamos que saber párrafo por párrafo. ¿Para qué, hermanos? Para explicar al mundo del propósito de Dios. ¿Ya? ¿Para qué fue la ley? ¿Para qué es la ley? ¿Y por qué mediante los mandamientos vamos a obtener la vida eterna? Es decir, salir del estado de la condición del hombre que no conoce las cosas de Dios, que está dado ya para muerte, y hablar esta luz a los gentiles para que salgan de muerte a vida a través de conocer la luz del Espíritu Santo. Eso es nuestra misión. Y teniendo el Espíritu Santo, que es la gracia de Dios, puedan ser salvos. La ley no se puede desechar. ¿Por qué? Porque a través de la ley conocemos a Cristo, al ungido de Dios. Y a través del ungido de Dios, nosotros obtenemos la gracia que es el Espíritu Santo. Bien, amados hermanos y hermanas, hasta aquí es la lección de la clase número 2, que es la segunda semana, y estamos avanzando y esperamos, hermanos, que sigamos edificándonos, nutriéndonos
y desde aquí hacemos extensivos nuestros saludos a nuestros hermanos que ya se están preparando para estar en las fiestas de la Pascua, y hermanos del grupo que están escuchando, que diferentes lugares, allá en Colombia, aquí en Perú y también en Bolivia y en otros lugares donde están nuestros hermanos distribuidos, y que solamente pedimos que siempre estén con la sana doctrina. Bien, queridos hermanos y hermanas, hasta acá hemos avanzado. Espero que sea provechoso y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas israelitas del Perú y el mundo. Amén.